Hola, ¿qué tal, Sisias, estudiantes? Bienvenidos a Marcel Vedic. Vamos a seguir con el curso de Introducción a la Astrología Védica. Este es el vídeo número 30 y aquí lo que voy a hacer es hablar un poco de distintas técnicas avanzadas para poderlas mencionar, ya que como se trata de un curso de introducción, es como para que al menos tengáis am, conocimiento de conceptos, términos bastante importantes en el mundo de la astrología védica. Es por eso que voy a mencionar también aquí el inicio de la formación de Jyotish inicial en abril. Voy a abrir un nuevo grupo. Va a ser muy dinámico, va a ser como una familia, no va a ser demasiado grande, ya que me gusta cuidar a la familia, ¿no? Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es realmente voy a mencionar algunas técnicas importantes como por ejemplo la dignidad planetaria. Muchas veces preguntan qué es lo que sucede cuando tienes Saturno en casa 8, Saturno en casa 2. ¿Qué pasa cuando Venus está en casa 7? ¿Qué es lo que sucede cuando Venus está en casa 1? Claro, la complejidad del Jyotish es espectacular porque tú puedes dar un análisis un poco general de lo que representaría, por ejemplo, un planeta, ¿no? Marte en casa 3, por ejemplo, ¿no? La casa 3 es una casa de acción, de coraje, de pensamientos también. Tiene que ver con los hobbies, los talentos, caer, levantarse, tiene que ver con cómo iniciamos proyectos. Es una casa muy vinculada a todo, a cómo tomamos acción, ¿no? El Bikram, que se dice, ¿no? Claro, Marte puede funcionar muy bien en casa 3, ¿ok? Porque es un planeta de fuego, un planeta de Agni, va a luchar, va a querer cumplir objetivos y va a tener un coraje muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿por qué no podemos hacer la misma interpretación para todas las personas que nacen con Mangal en casa 3? En primer lugar, porque debemos ver en qué signo se encuentra. No es lo mismo Marte en un signo regido por Mercurio que en Mangal en un signo de Leo, por ejemplo, que está regido por el Sol, que es su amigo. Aquí entran las amistades y enemistades planetarias. Es decir, todos los planetas son amigos o enemigos o neutros de algunos otros planetas. Por lo tanto, primero tendremos que estudiar esta relación entre los grajas, entre los planetas, porque si no, vamos a hacer una mala interpretación y no vamos a realmente entender qué es lo que se va a expresar y cómo se va a expresar ese Marte durante la vida de la persona. Es decir, esa inteligencia, esa fuerza, esa forma de interactuar, de competir, de hacer las cosas, de iniciar proyectos, todo lo que representa la casa 3 y Mangal, no es lo mismo que esté en un signo social, ¿no? Que en un signo, por ejemplo, más introvertido, ¿no? Es decir, tenemos que entender si se trata de un signo vinculado al aire, al agua, al fuego. Vamos a ver si es más una energía de mucha fuerza, de mucha vitalidad, con mucha contundencia, o es un signo a lo mejor más de ir por debajo, ¿no? Más manipulador a lo mejor, ¿no? Es decir, tenemos que entender cómo ese mangal va a utilizar la energía del signo y por lo tanto tenemos que aprender las cualidades y características del signo. Es muy interesante porque no solamente es entender el signo, sino que luego tienes que ver ese mangal, por qué planeta está aspectado, si está en conjunción con otro planeta, qué aspectos está recibiendo, en qué nakshatra, en qué estrella fija se encuentra, cuál es el planeta que rige esa nakshatra, esa estrella fija, porque no es lo mismo, no es lo matesh, no es lo mismo tener a Mangal en Ardra, que está regido por Rahu, que puede dar mucha fuerza, mucho enfoque, ¿sí? Mucha obsesión, demasiada obsesión, porque es Rahu, ¿sí? El regente de Ardra, pero está en Géminis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mangal no se encuentra bien en signos de Mercurio. ¿Por qué? Porque Mercurio es un planeta que se vincula con el análisis de todo, todos los puntos de vista. Hay una lluvia de ideas, ¿ok? Mangal es directo, independiente, sigue las órdenes del Sol. El Mercurio, en cambio, va a querer probar, va a querer curiosear, va a ir de un lado a otro. Es decir, va a haber mucha diversidad, ¿no? Por lo tanto, es mejor un mangal, por ejemplo, en Leo. Va a funcionar mucho mejor que un mangal en
Géminis, ¿verdad? Ahora, vamos a tener que ver en qué casa está cada uno, para cada ascendente, y cuál es el planeta que lo rige. Claro, hay como muchas variantes que se tienen que considerar antes de decir cómo funciona, por ejemplo, Mangal en casa 3. Claro, es que eh, no se puede, la verdad, ¿ok? Sí que se hacen vídeos muy generales, pero yo no soy partidario de hacer este tipo de contenido, ¿de acuerdo? Porque no solamente es eso. Por ejemplo, tenemos que ver la dignidad del planeta. Hay distintas técnicas para analizar cómo el planeta se encuentra en el signo. Es decir, puede ser que esté en un signo amigo, enemigo, muy enemigo, que se conoce como Great Enemy, ¿no? El gran enemigo. Puede ser que esté exaltado con mucha fuerza. Todos los planetas tienen su Ucha, su estado de exaltación, o su Nicha, ¿sí? Que es como conocido como una posición baja, ¿no? Muy débil, está debilitado. Todos los planetas se exaltan o debilitan en un signo en concreto. Luego tienen su propio domicilio, tienen lo que se conoce también como mula tricona. Es donde hay la raíz, la energía de la raíz principal de ese planeta. Entonces, claro, entender cuál es el signo que rige el mula tricona para cada planeta te habla muchísimo de las cualidades intrínsecas y que representan ese graja. Claro que va a expresarse muy bien si un planeta está en su domicilio. ¿Por qué? Porque va a absorber, va a manifestar, va a saber desarrollar desde que es pequeñito. Es decir, los planetas se van a ir girando y el bebecito, ¿no? La niña, el niño, va a experimentar vivencias dentro de la escuela, de la casa, con los padres, en el contexto, en todos los contextos que el niño va desarrollando unas habilidades espectaculares del signo donde está en su propio domicilio. Es decir, una luna en cáncer va a tener todas las herramientas para poder integrar muy bien todo lo que es empatizar, tener una mirada social, tener una familia que le da sustento, protección, ¿sí? Todo lo que es cáncer, propiedad incluso, todo lo que es cáncer, de algún modo la madre, la familia, todo va a estar muy, muy prominente en los contextos de esa persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa si está Saturno en su domicilio mirando directamente a la Luna? Es decir, la Luna tiene algunos. Saturno es enemigo directamente de la Luna, el Sol y Mangal. Entonces, si Saturno está mirando directamente, ¿qué va a pasar? A lo mejor tienes todo lo que estoy mencionando, pero va a haber un sufrimiento también. Puede haber grandes penas, tristezas que uno va a tener que vivir y no se va a expresar del mismo modo. Esa luna va a estar muy afligida también. Tenemos que ver la dignidad del planeta, cómo se encuentra, si hay amigos, enemigos haciendo aspectos. Luego tenemos que ver en qué grado se encuentra el planeta. No es lo mismo un planeta en grado 6 que en grado 15 que en grado 29. Hay una condición, hay una basta, es un Baladia basta. ¿Sí? Hay una condición del planeta. Puede ser que esté dormido, puede ser que esté despierto, puede ser que sea un infante, puede ser que sea un adulto. Ahí va a tener mucha fuerza, ¿no? Se va a expresar con mucha potencia. Entonces, hay como muchas técnicas que se deben analizar antes de poder hacer un análisis general de Júpiter en casa 1. Claro, voy a pasar a otra técnica ahora. Imaginaros que hablamos de los Baba Yogas, ¿no? Un regente de una casa a otra casa. Esto estará dentro de la formación de Jyotish inicial que abriré ahora en abril, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Todo lo que son los Baba Yogas. Ahora, el tema de las dignidades no, eso lo vamos a hacer más adelante, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos dos cartas, ¿vale? Un ascendente Tauro y un ascendente Escorpio, va, el eje, ¿vale? Tauro, Escorpio. El regente de la casa 2 para ascendente Tauro es Mercurio, ¿sí? Un planeta rápido, un planeta muy, muy, muy rápido, ¿no? Que le gusta ver un montón de opciones, súper inteligente, es booty, ¿sí? Va a ser curioso, va a ser agradable, es divertido, ¿no? Eso sería regente de casa 2, ¿no? ¿Cómo puede ahorrar esa persona, ¿no? Pero para un ascendente Escorpio tenemos a Júpiter. Lento, ¿sí? Va a hacerlo todo más lento, con sabiduría, con educación. Mercurio va a querer aprender constantemente. Júpiter va a haber más una raíz
vinculada ya a la tradición, a la cultura. Va a ser muy importante la educación desde la familia, desde el Gotra, desde el clan, porque la Casa 2 y su regente también nos hablan no solo del speech, del hablar, sino de el clan. Ahora, tenemos dos planetas distintos. Vamos a suponer que el regente de la Casa 2 para un ascendente Tauro, Mercurio, está posicionado en una Dushtana, que es una casa maléfica. Vamos a suponer que está regente casa 2 en casa 12. Es una casa de pérdidas, ¿verdad? Es una casa del subconsciente, del sueño, del dormir, del descansar. Es decir, la casa 12 también tiene mucho que ver con el amor, con intimar. ¿Ok? Por eso la 7, la 12 son casas de amor, incluso la 4, cómo conectas cuando vas a vivir con alguien en ese contexto, en ese hogar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el regente de la casa 2 está en casa 12. Ahí puede haber pérdidas. Ahora, suponemos que el regente de la casa 2 está en la casa 10 de la Karma Baba, la actividad kármica. Hay un ideal por el que luchar, hay mucha fuerza, ¿no? Sí que es verdad que vamos a tener que ver, aparte de la casa, que ya tiene unos significados, vamos a tener que identificar también en qué signo. No es lo mismo el regente de la casa 2 en 12 en su propio domicilio, por ejemplo. El regente de la casa 2 claro, para un ascendente Tauro caería en un signo de Mangala, así que no. Es un poco complicado. A ver si puedo. Regente casa 2. Por ejemplo, un ascendente Géminis. Un ascendente Géminis, el regente de la casa 2 es la luna. Se exalta en Tauro en casa 12. Ahí ya es distinto. ¿Por qué? Porque la luna va a estar muy fuerte, va a estar exaltada. Está no en su propio domicilio, pero tiene una similitud muy fuerte, porque Tauro está regido por Venus y por la Luna, ¿vale? Entonces está regido por estos dos planetas. Cuando la Luna también se exalta en el signo de Tauro, aquí tenemos una combinación que, aunque la casa sea de pérdidas, puede decir que, ok, el Gotra, la familia, puede haber perdido a lo mejor alguna pérdida fuerte en relación a la familia, pero a la vez, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que la capacidad de ahorrar, regente casa 2, está exaltada. ¿Eso qué quiere decir? Que, vale, puede estar muy bien, la persona tiene la capacidad de ahorrar, si hay otras combinaciones que lo soportan, imaginaros que Júpiter está aspectando. Venus también está en casa 10 desde la Luna, con una Annapurna yoga. Es decir, tiene yogas muy bonitos, ¿no? Em, Imaginaros que esto es así. ¿Qué pasa? Que la persona va a tener la capacidad de ahorrar, va a tener la capacidad va a tener la inteligencia financiera que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el regente de la casa 2 estará exaltado en casa 12. Entonces va a poder acumular, 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 ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El tema es que al estar exaltada va a haber una impaciencia, puede que haya incluso un poco de obsesión, puede que depende de la combinación con la que esté esa luna, imaginaros que está Saturno-Venus en conjunción, que es siempre como la necesidad constante de ir también en el tema de las finanzas, puede haber un dolor asociado y pueden tener esa mirada muy, muy estricta, ¿no? Con el tema de las finanzas y el intercambio del dinero. Imaginaos que está ahí en una Kendra, en una 1, 4, 7, 10. ¿Qué significa? Pues que sí que va a haber la capacidad de ahorrar muy, muy fuerte, pero a la vez a lo mejor hay algún tipo de obsesión, porque la luna está demasiado fuerte, está exaltada. Eso le puede repercutir en el que a nivel de sensación corporal puede sufrir un poco en ese aspecto. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. Para un ascendente Escorpio, Júpiter es regente de la casa 2. Ya hemos dicho que pues, es un planeta más lento, más de devoción, algo que viene más del sistema, de la tradición, pero que valora mucho ese aspecto también monetario. Es decir, Júpiter y Mercurio son planetas que, bueno, al final los dos tienen un vínculo muy cercano con el tema del dinero, ¿no? Entonces, para un ascendente Escorpio, un ascendente Tauro, depende de cómo estén, pueden generar bastante riqueza, ¿ok? Ahora, vamos a tener que ver, ok, reciente casa 2 Júpiter, imaginaros que está en una casa positiva, en la misma casa, ¿vale? Regente casa 2 en casa 2, eso es un muy buen yoga.
¿sí? Es muy buen yoga, es un dana yoga. El regente de casa 2 en su domicilio, ahí va a tener mucha fuerza, va a saber desde pequeño, va a estar en contextos, en educación, va a recibir un montón de aprendizajes que le van a ayudar a tener la capacidad de generar recursos. Ahora, imaginaros que en el eje opuesto, en Géminis, que sería la casa 8 que tiene que ver con deudas, ¿sí? Con todo lo que son a lo mejor deudas, enfermedades crónicas, muerte, accidentes, cambios radicales, transformaciones, incluso tiene que ver con la familia de la pareja, ¿no? Es la casa 2 de la 7 en el Baba Babam. Imaginaros que ahí tenemos Saturno en Mangal y, sí, Shani Mangal, dos maléficos, ¿sí? Claro, ahí tendremos dos maléficos mirando directamente a lo que es ese Júpiter. Ahora imaginaros que tenemos los nodos en casa 5 y 11 haciendo Rashi Drishti, que es otra técnica que tenemos que analizar. Claro, tenemos que analizar esos Rashi Drishti porque son aspectos sí, de signos fijos. ¿Qué quiere decir? Que la área en la que crecemos, ¿no? Todo lo que está condicionando la forma del speech, del hablar, de dónde procedemos, el Gotra, el clan, cómo ahorramos, los nodos siempre van a estar expectando ahí. Saturno y Mangal también siempre van a hacer Rashi Drishti. Tenemos cuatro maléficos haciendo Rashi Drishti. Ese Júpiter va a estar dañado, ese Júpiter va a sufrir. Este Júpiter, aunque esté en su domicilio, es complicado que se pueda expresar como le gustaría. Es decir, imaginaros que es una persona que pues ha podido sacarse su carrera, sus estudios. Júpiter tiene que ver con los estudios elevados. El Sagitario son las universidades. Podemos decir que si ese yoga se ha activado bien en el dasha o en los ciclos, esa persona lo va a vivir. Ahora, ¿qué es lo que ha podido suceder luego? Pues teniendo Saturno en Mangal mirando y los nodos, claro, podemos ver que a lo mejor por algún tema de salud, ¿sí? La casa 8 tenemos regente de la casa 4 en casa 8 con Mangal, regente de la casa 6. Algún tipo de situación en relación a la salud, sí, por algún tipo de transformación muy heavy, a lo mejor vinculado a las adicciones, que también podría ser con dos maléficos en casa 8, pues podría hacer que la persona a lo mejor se pierda en adicciones. Los nodos impactando, dando obsesiones y patrones conductuales que se repiten una y otra vez. Puede ser incluso que la persona haya tenido que cambiar de hogar. Regente casa 4, el hogar en casa 8. Cambio de hogar constantemente. Si el Dasha se ha ido activando durante el Júpiter Dasha, que son 16 años, ese Júpiter no se va, o sea, ese Júpiter no se expresará de la misma forma que si estuviera solo o si tuviera buenas combinaciones con la Luna o el Sol. Imaginaros que ese Júpiter, en vez de tener todos estos aspectos maléficos que estoy nombrando, imaginaros que tiene un trígona, hace un aspecto 9 al Sol y el Sol está domiciliado en casa 10. Espectacular, ¿no? Es decir, imaginaros que el Sol está domiciliado, Júpiter y el Sol están en trígona, que son como de Dharma, de motivación, de crecimiento, de maduración, alguien incluso que podría ser como un profesor, un guía, alguien que expresa, inspira y guía a los demás, ¿no? El Sol y Júpiter en signos en su domicilio, en casa 2-10 que tienen que ver con Arta, que es tierra y trabajo, eso podría ser un perfecto posicionamiento para alguien que está enseñando algún tipo de educación. Tendríamos que ver las otras combinaciones para saber qué tipo de educación está enseñando. A ver, si estamos hablando de signos de fuego, pues probablemente irá vinculado mucho más a todo lo que es educación del sistema, algo vinculado a lo mejor a los bancos, algo vinculado a los niños, educación del sistema, ¿sí? Puede ser incluso la política, todo lo que son la energía más kshatriya, más de guerreros, de administración, de política, de normas, de orden, educación social también podría ser, ¿sí? Si Júpiter y el Sol están en trígona, dependiendo de los signos, por ejemplo, si están en signos de agua, sí que es más humanitario, más educación social. Si son signos de fuego, pues tendrá que ver más con la política a lo mejor, o otros aspectos que debemos considerar con los otros planetas y las otras posiciones. Pero lo que quiero decir es que hay muchas técnicas que analizar. Luego tenemos que ver el Shadbala, la fuerza que tiene el planeta. Tenemos que ver si está en Dikbala, si está en Diksunia, que son como si hay fuerza direccional o no. Tenemos que ver en qué casa se encuentra, porque no es lo mismo un sol en casa 4 que tiene Dixunia, no tiene fuerza, que un sol en casa 10 que está súper fuerte. Entonces,
no es lo mismo tener agua en casa 10 que en casa 4. El agua quiere estar en el norte, quiere estar en casa 4, no quiere estar en el sur. Le cuesta, es más difícil para el agua. Un planeta de agua en casa 10 le será más complicado hacerse visible, mostrarse. Puede ser muy bueno a lo mejor en inspirar, en nutrir, en dar, en como poner paz un poco, ¿no? Si es la luna, por ejemplo o no, depende, es que claro, hay que ver muchos aspectos, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver que hay muchas técnicas para identificar ese planeta cómo se va a expresar. Por ejemplo, otra de las técnicas es el Marana Karakastana. Todos los planetas tienen como una especie de muerte en una casa en concreto. Eso lo estudiamos también en el curso de técnicas avanzadas dentro de la web. Los que sois miembros ya tenéis acceso a todo este contenido. Entonces, cuando sabemos que, por ejemplo, Júpiter, el gurú, no se encuentra bien, nada bien en casa 3, es una aflicción bastante fuerte. El Sol en casa 12 le da muy poca claridad, muy poca visión, le da dificultad de dirección y claridad en el camino de vida. Puede que dudes constantemente hacia dónde debes ir, ¿no? Entonces, entender que ese planeta tiene un Marana Karakastana te puede ayudar mucho a hacer una interpretación de lo que es tu vivencia, ¿no? Lo que se va a expresar. Incluso luego cuando lo vinculamos con el posicionamiento de ese planeta en la estrella fija y la mitología, el animal, el Shakti, el poder que tiene y todo, vamos a poder realmente también incluso comprender muchísimo cómo funciona ese planeta. Pero ojo, vamos a pasar a otra técnica, lo que son los divisional charts. Existen muchas vargas, muchas como cartas. No son cartas natales, sino que de la D1, de la carta principal, extraemos ese planeta en un grado y se va a otra carta vinculada a los hijos, vinculada al matrimonio, vinculada a los estudios, a la salud, a los ancestros. Y tenemos cartas específicas solo, por ejemplo, la de Samsha, ¿no? Que es la de la profesión, es la de 10. Claro, los planetas que están posicionados en la carta natal, en la D1, depende del grado que estén, ese planeta va a hacer fa y se va a ir a otro signo y a otra casa en concreto. Y vamos a ver cómo funciona y cómo se manifiesta en la oficina, ¿no? El contexto en el trabajo, en la profesión en el que te encuentras. Esa lectura solo se puede hacer teniendo la Dasamsha. En la D1 puedes ver algunos aspectos a nivel general, pero luego tienes que ir a la DASAMSHA para confirmar si a lo mejor siempre estás en empresas donde, no sé, las personas están de coña, a lo mejor hay demasiada seriedad, a lo mejor en la oficina, en ese contexto, en esa fábrica donde trabajes, da igual, a lo mejor siempre hay problemas de deudas, los empresarios se endeudan, a lo mejor en esa empresa siempre hay discusiones, a lo mejor en ese contexto em, es increíble porque la gente está súper enchufada y motivadísima, ¿no? Es decir, todos estos aspectos tan sutiles y tan específicos se ven desde los Vargas, desde los Divisional Charts. O sea, es otra de las técnicas que utilizamos en astrología védica, que es algo muy, muy, que requiere de muchos años de estudio. Es como los nakshatras, las estrellas fijas detrás del sistema solar. Todo esto también requiere de muchos años, poco a poco, pero lo primero, siempre digo, lo primero es ir a la base. Los signos, las casas, los planetas, los regentes, empezamos con algunos yogas, las amistades, las relaciones entre sí, todo esto poco a poco, sí, durante los primeros 3 4 5 años y luego ya vamos a introducir todo lo demás, porque no se termina. No se termina nunca. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo del curso de introducción a Namaste. Muchas gracias.